Bueno, buenos días a todos. Encantado de estar en este hermoso país. Un saludo especial a los que están con su yerba mate disfrutando mientras nosotros estamos acá arriba con chaqueta y corbata. Quiero decirle que en lo que me quiero centrar es cómo las reformas del agua que estamos viendo en el país conversan con el derecho humano, a pesar de que no son reformas centradas sola y exclusivamente en el derecho humano de acceso al agua y en el derecho a saneamiento, sino que en cómo esto puede o debe transversalizar los procesos de definición del marco normativo. Lo primero es que para hablar de reforma en un país que en materia de gestión del agua es tan distinto a la gran mayoría de los países de América Latina, vamos a pararnos primero en el hipotálamo, en la parte que está detrás, para que uno entienda por qué hacemos lo que estamos haciendo, que es un diagnóstico. Entonces, el primer punto que queremos resaltar es que Chile es un país muy largo, como ustedes saben, y además con mucha diferencia orográfica, es decir, en 200 kilómetros subimos de 0 metros sobre el nivel del mar, hay 35 montañas que tienen más de 6.000. Entonces es muy alto y muy abrupto esto, y esto genera entonces una gran diversidad. Entonces no sé si Javier Taz me puede ayudar haciendo un clic en heterogeneidad hídrica. Exactamente, muchas gracias. Y entonces es un país muy heterogéneo y normalmente uno suele compararse con los otros, con las escorrentías superficiales, toda vez que en el mundo no todos los países tienen buenas medidas de su agua subterránea. Y si pensamos que si el planeta Tierra fuese un país y dividiéramos el agua que por ahí escurren por los habitantes que lo habitan, son aproximadamente 6.600 metros cúbicos persona año. En el caso chileno tenemos un promedio país de 53.000 metros cúbicos persona año, es decir, 8.8 veces más que la media mundial. Uno podría decir, bueno, los chilenos tienen resuelto el problema del agua, y bueno, eso no es así. Esto depende de dónde uno esté parado. Es decir, si estamos parados en la ciudad de Santiago, más o menos al medio del país, no tenemos 8 veces más que la media mundial, tenemos 15 veces menos que la media mundial. Y de Santiago hasta la frontera con el Perú, no hay ninguna zona del país que se acerque a un sexto de la media mundial. Sin embargo, si bajamos, hay zonas como Aysén, tenemos casi 1 millón de veces la media mundial. Porque este es un país de gran contraste. Aquí tenemos grandes glaciares y lugares donde la precipitación son de 5.000 centímetros al año, mientras hay otros lugares donde tenemos prácticamente nada. Entonces, este es un país, como decíamos, muy diverso y además con una geografía muy accidentada. Uruguay tiene probablemente 3 macrocuencas, Bolivia algo similar, países tan grandes como Australia tienen 7 grandes cuencas, Estados Unidos tiene, ¿cuántas tendrá? 9 o 10, Chile tiene 101, y todas corren de este a oeste, de cordillera a mar, son todas cortas, menos de 300 kilómetros, son torrentosas porque bajan a una alta velocidad, no son navegables, y bueno, y hay una enorme cantidad también de subcuenca y subsubcuenca. Y entonces si vemos por las regiones, esta es la región que está en la frontera con el Perú, y luego bajando al sur nos damos cuenta de que tenemos 4, 5, 6, 7 regiones que están bajo una importante presión hídrica, 3 de las cuales con una presión hídrica severa en función de la escorrentía dividida por la cantidad de habitantes, la región metropolitana de Santiago, la región de Atacama y la región de Antofagasta. En general, no. Aquí tiene que Javier ayudarme a apretar la flecha de retorno, por favor, Javier. Muchas gracias. No, vuelve la flecha de retorno. Esa. Muchas gracias. Entonces, ese es el primer punto, que ante la heterogeneidad hídrica, nuestra normativa, nuestro sistema institucional, nuestro sistema político responde con normas homogéneas ante una realidad que es diferenciada. El segundo elemento a tener en cuenta es que ante la evidencia del cambio climático y ante la evidencia que tenemos una gran parte del país bajo estrés hídrico, con sequías severas,
tenemos un marco legal que fue diseñado para la abundancia. Y en general la cultura del agua de la que provenimos, no hacia la cual caminamos, viene del concepto de la abundancia. Entonces, la escasez se regula de un modo excepcionalísimo. El Código de Aguas tiene 317 artículos. Como se escribió en dictadura y entre 4, entonces ya cuando se estaban cansando de escribir en el artículo 314, dijeron, bueno, algo sobre la escasez escribamos. ¿Ah? Y lo regularon de modo excepcionalísimo, es decir, puede durante 6 meses la administración tener atribuciones especiales ante la escasez, pero estos 6 meses ni siquiera son prorrogables, como si la sequía o la escasez hídrica preguntase al ser humano si se prorroga o no se prorroga. El segundo elemento es que las concesiones de agua se entregan a perpetuidad, para siempre. Y eso hace muy difícil la relación entre la demanda de agua y la oferta. Y tampoco se definen macro zonas hídricas con gestiones diferenciadas. En Chile tenemos al menos 4 grandes macrozonas que lo requerirían. El tercer elemento es tener presente que ante la necesidad de una gestión integral del recurso hídrico, existen desde hace 200 años, muchas organizaciones de agua en Chile, pero tienden no a ser integradas, suelen ser de regantes, suelen ser de agua superficial y siempre hay un factor invisible. Cuando es de regante, el factor invisible son los otros usuarios del agua. El agua potable, la generación hidroeléctrica o la minería u otro. Cuando son aguas superficiales, el invisible son la agua subterránea. También la gestión tiende a estar centrada más en la cantidad que en la calidad. La manera de integrar esto es lo que nos lleva a concluir que además distintos actores, Estado privado y distintas características y naturalezas del agua, donde también se defiende el río y no solamente la productividad. Ante eso tenemos una cuarentena de organismos con un centenar de funciones en Chile, es decir, una fragmentación institucional, perdona que lo diga así, de la puta madre. O sea, cientos de organizaciones, pero es una gobernanza por cuenca. Solamente como ejemplo, en el agua potable, en Chile tenemos una cobertura de agua potable del 98.2%. El 92,2% de la población es urbana y en Chile urbano es lo que tiene más de 2.500 habitantes. Es decir, un pueblo de 2.000 habitantes es rural. Y en agua urbana el 99,5% de las viviendas están con acceso y cobertura, el 96,7% tiene red de alcantarillado, el 99,9% del agua servida tienen tratamiento, 27% de esto solo primario, 72% tratamiento primario y secundario y desafortunadamente solo un 1% con tratamiento terciario, que te podrías volver a beber el agua. Y en el caso del agua rural, que equivale al 7,8% de la población del país, de la población total el 6% tienen aguas tratadas con red, pero hay un 1,8% al cual se llega o con camión de aljibe o sencillamente sacan agua de la noria. Javier, ayúdame con el hipervínculo. Muchas gracias. Esto ya lo vimos, lo acabamos de decir. Aquí lo importante es que todo el agua, por tanto, como en Uruguay, es directamente bebestible y es conforme a la normativa sanitaria nacional e internacional. En el caso del sistema urbano, que es lo que aparece aquí, es un sistema de concesiones, que es muy distinto a lo que es en Uruguay. Y estas concesiones pueden ser empresas públicas o privadas o híbridas. Aquí están las empresas, la cobertura que tiene cada una de ellas, y están los datos que le acabo de mencionar. Y lo que es interesante es que la cobertura alcantarillado es de un 96,7% y eso es en parte a costa de la cuenta que nosotros pagamos. Todos pagamos una cuenta de agua, a excepción de un subsidio que es aproximadamente el 18% de la población. El resto de la población paga su cuenta y paga, entre otras cosas, el tratamiento del agua servida. Y del 18% de la población que tiene un subsidio, un poco más de la mitad tiene un 100% subsidio, y el otro es segmentado en función de su capacidad de pago, ¿no? En Santiago, en la ciudad de Santiago, que la principal fuente de abastecimiento para la red es el embalse del Yeso. Yo quiero decir que en el tratamiento secundario y terciario de las aguas, al año es superior a la capacidad del embalse, lo que es bastante interesante. Y las aguas vuelven al río de manera tal que se pueden utilizar adecuadamente. Pero hay un mundo que es el agua potable rural. Desde hace más de 50 años existen los comités y las cooperativas de agua potable rural con un apoyo integrado con el Estado. El Estado se preocupa mucho de la inversión,
de la infraestructura o de las reposiciones, pero es la comunidad la que organiza esto, es la comunidad la que cobra a sus propios vecinos y es la que desarrolla estas funciones. A nivel rural, Chile tiene más de 1.754 sistemas de agua potable rural, con una cobertura en las zonas concentradas cercana al 99% y donde el déficit está en las zonas que están más apartadas o más alejadas o con menos domicilio. En APR, en agua potable rural, hay 1.735.000 personas que están beneficiadas y con arranques domiciliarios, es decir, con tubería puerta de vivienda de 444.859. La Ley de Servicios Sanitarios Rurales, que está en este momento en etapa de promulgación, se tramitó durante varios años y que recoge estos 50 años de experiencia, establece, por ejemplo, en su artículo 7º, para el agua potable rural, sus procesos: producción, captación y tratamiento, distribución, almacenamiento y conducción, la obligación de la recolección de agua servida y el tratamiento y disposición del agua servida. Y esto es muy interesante, porque hasta ahora en Chile, en el campo, el agua servida nunca se trató. Y esto significa un avance país fundamental, que tiene que ver con la realidad del campesino, que se encuentra con agua, se va a encontrar probablemente con mucho menos posibilidad de infección del agua servida en sus propias napas o etcétera. Javier, si podemos volver. Muchas gracias. Entonces, el cuarto punto de este elemento diagnóstico es que el agua en Chile se define como un bien nacional de uso público, tanto en el Código Civil como con el Código de Agua. Pero hay una trampa. Y la trampa viene de los años 80, en que básicamente se dice el agua es un bien nacional de uso público y la persona puede tener el derecho a usar y gozar del agua. Por tanto, no apropiarse del agua. Pero luego, y esta es la trampa, se crea el derecho de aprovechamiento, que no es el derecho sobre el agua, sino que es el derecho de aprovechar el agua. Y ese derecho está en un punto geográfico, es decir, yo tengo el derecho de aprovechamiento en este punto georreferencial de sacar agua de este punto. Y ese derecho no solamente tienes el uso y el goce del derecho, sino que también tienes la propiedad del derecho, o la concesión, por decirlo así. Y hasta hoy, porque la reforma cambia esto, como la concesión es permanente, se convierte en una suerte de derecho de propiedad. Como es un bien nacional de uso público, pero la legislación vigente no prioriza la subsistencia humana, no hay una definición en función del interés público, a pesar que el agua es un bien nacional de uso público, tú no concedes el agua o no la restringes o no la eventualmente caducas en función del interés público, y existe una muy débil tutela pública, porque existe un opaco sistema de información, se ha avanzado mucho, por cierto, de fiscalización y de sanciones. Luego, el quinto elemento es que el modelo de gestión se enfoca en un componente mercado, oferta y demanda de los derechos de agua. El agua, el Estado no la vende, la entrega gratuitamente. El que tiene la concesión se ha abierto, esto no está regulado en el Código, un mercado. Ahora, esto es un tema bien delicado, porque son muy pocos países que tienen regulado un sistema de mercado. Australia, el oeste de Estados Unidos. Sin embargo, en la mayoría de nuestros países hay un mercado, pero es opaco. Países como Uruguay, por ejemplo, tú tienes una concesión y no la vendes, pero la puedes ceder. La cedes por escritura pública y nadie sabe lo que pasa afuera de la notaría. Hubo otros países donde ciertas familias tienen acceso al agua y le preguntas, ¿cuál es el mercado de acceso? ¿Es la política? ¿Es qué? ¿Es el poder, el dinero? O sea, hay muchos sistemas de mercado y a veces son subterráneos y no es menor preguntarse cómo resolverlo. Ahora sí, todo este modelo de gestión que tiene un sistema de mercado que a nuestro juicio es bastante liberalista y por tanto nuestra posición obviamente va en la lógica de tutelarlo y darle mayor elementos de nación detrás de esto, ¿no? Y la gestión integrada está reducida a su mínima expresión. Está reducida a una perspectiva jurídica prácticamente, a dar derechos, no dar derechos. Conversábamos con Dinagua, que también a Dinagua le pasa mucho esto de dar o no dar la concesión. Más que la administración o la gestión del recurso o el elemento de planificación o el elemento de investigación. Gracias. Ahora, lo importante es que si no tienes una adecuada información, transparencia, esto atenta contra la propia lógica de un mercado, porque un mercado sin transparencia finalmente nunca va a funcionar bien. El sexto elemento es que Chile en consecuencia carece de una política nacional hídrica vinculante. Hay políticas nacionales, hay libros, hay orientaciones, pero vinculante no es. Carecemos de una adecuada gobernanza para la gestión integrada por cuencas, claro, son 101 cuencas,
y se requiere de un marco normativo e institucional que así lo posibilite. Con este diagnóstico que me tocó a mí presentarle al Comité de Ministros del Agua, que son el Ministro de Obras Públicas, de Energía, Medio Ambiente, Minería, el Delegado Presidencial de Recursos Hídricos, Agricultura, elaboramos una propuesta de una reforma legal, que son varias iniciativas de ley, de la que hablaremos. Ahora, por tanto, nosotros dijimos hay que ajustar el marco legislativo en Chile. Todas las instancias así lo recomiendan, el Foro Mundial del Agua coreano así lo recomienda, Chile es parte de la OCDE desde hace 10 años, y la OCDE en sus principios de gobernanza del agua pone un especial énfasis en actualizar los marcos regulatorios y fortalecer las políticas públicas para una gestión eficiente, eficaz, sustentable y participativa del recurso. Y ahora que Chile cumplió 10 años y hemos sido evaluados ambientalmente, en julio va a aparecer las recomendaciones de la OCDE a Chile y va a venir un fuerte énfasis en una modificación del campo regulatorio en que intensifique el concepto de bien nacional de uso público, de equidad y de acceso al agua. Ajustar el marco legislativo para responder a una nueva realidad de las aguas, que esta nueva realidad no solo está en Chile, donde la brecha entre la oferta y la demanda hídrica es crecientemente negativa y por tanto se necesita hacer más con menos. Los sistemas de gobernanza del agua no están preparados para los riesgos relacionados con el cambio climático, riesgos en sus tres dimensiones: falta de agua, exceso de agua, aluviones, inundaciones y contaminación o afectación de la calidad de las mismas. Y se necesita, por tanto, introducir el enfoque de riesgo en la gestión y en la planificación del agua. Luego tenemos un sector fragmentado con múltiples niveles de gobernanza, pero no basta con coordinar. Se requiere una visión que integre la prioridad humana para el uso doméstico, la sostenibilidad ecosistémica, el desarrollo productivo, que integre visiones y que la integre no en un sector, sino que transversalmente. Y eso requiere una política nacional del agua vinculante. Y la inconveniencia es que los parámetros del cambio a nuestro juicio sean ideológicos. Es decir, en Chile cada vez que presentamos un proyecto de ley se discute sobre la propiedad, o que los parámetros de medición del cambio sean instrumentales. ¿Quién gestiona? ¿Gestionas tú, yo, el Estado, la cooperativa? Cuando a nuestro juicio el parámetro debe ser la persona humana, el ecosistema, el río, es decir, a nuestro juicio la política pública del agua debe estar centrada en la efectividad, la eficiencia, la equidad, la sostenibilidad, la inclusión y la participación, más que en el componente instrumental, donde se produce el debate muchas veces entre nuestros parlamentarios. Por tanto, es necesario ajustar el marco legislativo, pero para ello, simultáneamente, para tener credibilidad en la sociedad, tienes que hacer fuerte avance en gestión, en investigación, en inversiones. Porque si te mueves en la discusión legislativa y paralelamente no estás ofreciendo un avance consistente en estos ámbitos, no tienes credibilidad. Entonces, esta es nuestra línea de acción legislativa. A esto hay que agregarle el proyecto de ley de servicios sanitarios rurales de los que le hablé recientemente. Son estos 7 proyectos de ley y nos vamos a detener brevemente en el primero, que es intensificación del carácter de bien público de las aguas, del principio de sustentabilidad del acuífero y de la tutela del Estado. Lo que dicen boletín significa que están en el Congreso tramitándose. Los que no dicen boletín y tienen fechas, es la fecha que está prevista de ingreso del proyecto de ley al Congreso. El primero es del 2000, lo ingresamos en octubre del 2014. Y estamos terminando y ahora en la Cámara de Diputados y en junio nos vamos al Senado. El segundo, que es el fortalecimiento de las atribuciones públicas para generar información, fiscalización y sanciones, ya está en su segundo trámite constitucional, ya salió a la Cámara de Diputados, está en el Senado. El tercero es la Ley Especial de Protección de Glaciares. Es importante saber lo siguiente: el 80% de todos los glaciares que están en el hemisferio sur del planeta Tierra están en Chile. No es menor. El 82% de todos los glaciares que hay en Sudamérica están en Chile. Y Chile hasta ahora no tenía una legislación especial de protección y regulación de sus glaciares. Modificación al título de organizaciones de usuarios de agua. Este es un trabajo conjunto con regantes, con la Confederación de Canalistas, con los usuarios de agua subterránea, y el proyecto de ley queremos presentarlo conjuntamente en julio del 2016. La gestión integral del recurso hídrico por cuenca va a presentarse en abril del 2017. La ley de servicios sanitarios rurales, de las que ya le hablé, y la creación de una nueva institucionalidad del agua, la subsecretaría del agua, con importantes atribuciones y la capacidad de coordinar, pero no solamente coordinar, sino más que eso, que estaría en el Ministerio de Obras Públicas. Nos vamos a detener solamente, porque si no sería interminable y todos me odiarían, en uno de los proyectos de ley y vamos a mencionar algunos aspectos generales. Y es ¿no? El de intensificación del carácter del bien público de las aguas, del principio de sustentabilidad del acuífero. En sus directrices
principales son 5. La primera es prioridad para el consumo humano, saneamiento y fines de subsistencia. Se discutió mucho y se pensó de que además de consumo humano y saneamiento era necesario poner como prioridad también cualquier otro fin de subsistencia. Algunos pueden decir está considerado dentro del consumo humano, otros lo consideran discutible y para no perdernos en esta discusión se acordó de ese modo. Es decir, mis animales para mi subsistencia, mi pequeña huerta para mi subsistencia. El segundo elemento es el principio de sustentabilidad del acuífero y la protección del área de importancia ambiental, sustentabilidad del acuífero en agua subterránea y caudal ecológico, caudal ambiental en áreas superficiales. El tercer elemento es el principio de tutela pública sobre un bien nacional de uso público, la capacidad de obtener y entregar información, de hacer control de extracciones, la capacidad temporal de reducir y prorratear las aguas, donde el Estado, para cuidar el acuífero, dice en un momento, ustedes no pueden sacar más que esto, y hoy día no tenemos esa capacidad. La capacidad de controlar las extracciones, de ejercer la policía y vigilancia en las aguas de un modo serio y consistente. Las concesiones en adelante van a ser temporales, entre 15 y 30 años son prorrogables, pero también son prorrogables en función del uso, pero también en función de la disponibilidad. Los derechos siempre se van a poder enajenar libremente, pero también se pueden extinguir si no se aprovechan las aguas, etc. Y los derechos también pueden ser limitados en función del interés público. Se promueve el balance entre los principios de libertad, eficiencia y sustentabilidad, y se crea una nueva transición para regularizar derechos, particularmente derechos consuetudinarios o de comunidades indígenas. El primer elemento es prioridad para el consumo humano, como señalamos, y estos son, yo aquí puse, entre comillas, artículos o incisos de los artículos que me parece relevante a tener a la vista. La agua en cualquiera de sus estados son bienes nacionales de uso público, su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación. El acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial y irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado. Siempre prevalecerá el uso para el consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento, tanto en el otorgamiento como en la limitación del ejercicio de los derechos de aprovechamiento. ¿Qué significa esto? En Chile, para que uno lo entienda, es que si yo doy a conocer un derecho y viene alguien y me pide 5 litros por segundo para un pozo de agua potable rural, y alguien me pide en el mismo punto 50 litros por segundo para una industria, en la ley chilena actual se oponen entre estos. ¿Y cómo se resuelve? En un remate. Y en el remate, ¿quién pierde siempre? Pierde siempre las comunidades indígenas, el agua potable rural, el campesino, y gana siempre. Entonces esto dice, no, esto ya no va a remate. Cuando el agua es para consumo humano, para saneamiento, está fuera de la lógica del mercado. El resto queda en la lógica del mercado. Ante la solicitud de agua de un comité de cooperativa de agua potable rural, siempre tendrán un permiso transitorio de uso hasta 12 litros por segundo mientras tramitan sus solicitudes definitivas. Para asegurar el ejercicio de las funciones de subsistencia y preservación ecosistémica, el Estado podrá constituir reservas de agua disponibles y planificar. Hay una facultad excepcional del Presidente de la República para entregar aguas aunque no exista disponibilidad de aguas. Es decir, hay agua física, pero el agua ya está enteramente concesionada. Entonces, el principio de la prioridad para el consumo humano es tal que yo entrego agua y el resto se tendrá que prorratear para favorecer este principio. Para el ejercicio de saneamiento y acceso al agua, cualquier agua potable rural puede extraer agua de sus terrenos o de sus asociados sin tener que solicitar un derecho porque se presume el derecho por ley. La restricción y el prorrateo de las aguas afectará siempre en último lugar al uso para el consumo humano. En el caso de los territorios indígenas, el Estado velará por la integridad entre tierra y agua y protegerá las aguas existentes para beneficio de las comunidades indígenas de acuerdo a las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. El segundo componente, porque me van a quedar 2 minutos, Miguel, por ahí, es sustentabilidad del acuífero y protección de área de importancia patrimonial y ambiental. Voy a pasar por encima, pero básicamente no se pueden construir derechos en glaciares ni en ningún tipo de área bajo protección oficial. Todos los bofedales y humedales de la zona norte del país quedan protegidos. Se presume, por tanto, una prohibición para la acción de concesiones o para ninguna lógica de mercado donde hay humedales y bofedales en el norte, particularmente en la zona aymara y donde están los auquénidos y toda esta biodiversidad. Se extiende la protección para la nueva extracción de agua subterránea, como dije recién, a un 40% del país, todo el norte. Se exime el pago de patente a los titulares de derechos, porque en Chile si tú no usas el agua, te cobran. Pero sí, esto es absurdo cuando si es que el agua estuviera en un parque, en un sector que nos interesa preservar. Entonces se exime de esto.
¿ah? Y se fortalece la tutela pública en un conjunto de iniciativas. Esto que está aquí es el país. En amarillo son las áreas de restricción de aguas subterráneas. En rojo la zona de prohibición. En todas estas se agrega ahora desde por allá arriba y todo esto, esta presunción en todos los bofedales y humedales donde se agrega esta mancha como una protección especial. Esto que viene me lo voy a saltar. Ustedes imagínense que yo se los dije. Después pueden acceder a la información. Por cierto, pero aquí el tema central es que la tutela es en función de los derechos humanos, de los derechos del río o del acuífero, la sustentabilidad y de la posibilidad de la producción y el desarrollo. ¿Ah? Y eso es el principio de eficiencia como balance entre libertad y sustentabilidad, ¿no? Hay un conjunto de incentivos para que quien no sepa aprovechar sus aguas o trate de acapararla en una lógica de mercado sea duramente sancionado. Y eso es. ¿Ah? Le pido disculpas si me pasé en el tiempo, Miguelito. Muchas gracias.